Durante este tiempo se ha ido hablando bastante de la educación híbrida. En este vídeo vamos a dilucidar acerca de qué es la educación híbrida. Empecemos. ¿Qué son las clases híbridas y qué beneficios tiene la educación híbrida? La educación híbrida es un método alternativo de enseñanza que surgió con el avance de las tecnologías educativas, presentando una nueva opción para el aprendizaje. Las clases híbridas se trata de un modelo que une educación a distancia y encuentros presenciales. Al principio, su objetivo era solucionar los problemas de tiempo y distancia de quienes no podían incorporar el estudio en su rutina diaria o estaban demasiado lejos de la institución educativa como para asistir a las clases. Sin embargo, poco a poco las personas se fueron dando cuenta de que la educación híbrida tiene otras ventajas, tanto para estudiantes como para profesores. Entonces, vamos a resolver esto. ¿Qué es una educación híbrida? Cuando hablamos de clases híbridas nos referimos a un método educativo que combina la educación online con la presencial, aprovechando los aspectos positivos de cada una de ellas y aumentando la eficiencia del aprendizaje. Este tipo de enseñanza se puede impartir de dos maneras. Esto es bastante importante, lo cual debemos de considerar. ¿Cuál es el modelo disruptivo y también el modelo semipresencial? ¿En qué consiste el modelo disruptivo? Veamos. En este caso se utiliza una plataforma de educación a distancia que ofrece videoclases y permite que los estudiantes accedan desde cualquier lugar. Puede que también haya reuniones presenciales con profesores para discutir algún tópico, realizar una actividad especial o hacer una evaluación. Pero este tipo de encuentros es puntual y poco frecuente. Como decíamos, también tenemos el modelo semipresencial. Muchas instituciones adoptan este modelo que conserva las clases presenciales, pero con opciones a distancia. Entre las opciones semipresenciales se destacan: primero, el modelo híbrido sincrónico. Sincrónico quiere decir al mismo tiempo, por eso se trata de combinar en una única clase la presencia física de algunos estudiantes con la participación online de otros. Puede haber rotación entre los grupos o mantenerse igual a lo largo del curso. 2. Tenemos el modelo de rotación por estaciones. Las clases se dividen en estaciones de trabajo y cada una de ellas tiene una función específica que en su conjunto logran alcanzar un único objetivo. En el modelo de rotación por estaciones, cada alumno o grupo trabaja en un espacio durante un tiempo determinado y luego pasa a otro hasta completar todas las estaciones a lo largo del proceso. Como es un modelo de educación híbrida, por lo menos una de esas estaciones debe ser online. 3. Tenemos el modelo de laboratorio de rotación. A ver, entonces, aquí tenemos este tipo de modelo. En este caso, se divide al grupo de trabajo en dos, según la actividad, teórica o práctica. Después de un tiempo, invierten sus funciones con el objetivo de llegar a los mismos resultados, independientemente del orden. Un buen ejemplo de este modelo son las clases, por ejemplo, del área de educación física, ya que saber la teoría de un juego y sus reglas es tan importante como aprender las técnicas y tener la experiencia cómo funcionan esas reglas. Entonces, tenemos el modelo 3. Ahora veamos el 4, modelo de la rotación individual. ¿En qué consiste esto? En el modelo de la rotación individual, los alumnos trabajan individualmente, sin tener que pasar por todas las estaciones de estudio. De esta manera, la trayectoria es personalizada según las necesidades de cada persona. Tenemos 5,
La clase invertida. Ojo, la clase invertida es un método muy utilizado en las instituciones. El alumno estudia el asunto que será abordado antes de las clases presenciales. Esto es bastante importante. De esta forma, está más preparado cuando el profesor expone las ideas del tema estudiado. El profesor, a su vez, trata de preguntar algunas presuposiciones del contenido, observa si son correctas o no y contrasta siempre con una idea diferente dentro del material que los alumnos leyeron. Además, el intercambio de experiencia con la discusión de contenidos vistos antes de la clase es excelente para que el alumno desarrolle autonomía y una forma de pensar diferente a la hora de obtener su conocimiento. Así, el alumno puede escoger su mejor manera de aprender. Entonces, hemos visto el modelo semipresencial y también hemos visto las opciones que se pueden utilizar en la semipresencialidad, ¿no? Y ahora vamos a ver las ventajas de la educación híbrida. ¿Cuáles son esas ventajas de la educación híbrida? Y por supuesto también tiene desventajas, pero veamos las ventajas. En cualquiera de estos modelos se puede afirmar que el medio online da autonomía. Esto es importante, ¿no? Que da autonomía al estudiante y flexibilidad a los estudiantes, además de permitirles aprender por su cuenta y explorar sus capacidades fuera del aula. Por su parte, los encuentros presenciales favorecen un intercambio de experiencias más personal y una comunicación en tiempo real. O sea, ambos se complementan para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de ampliar el público de un determinado curso. A continuación vamos a hablar de las principales ventajas para los estudiantes. A ver, esto es las ventajas para los estudiantes. Primero, cultivar la autonomía. Algunas personas se acostumbran a estudiar solas e incluso lo prefieren, ya que se concentran mejor. La educación híbrida estimula la capacidad de investigar y buscar respuestas y soluciones de forma autónoma. Esta característica es excelente, no solo para los estudios como también para la vida, porque incentiva a la persona a hacerse responsable por sus decisiones. Entonces, estos son los principales ventajas para los estudiantes en una educación híbrida. Siguiente, potencializar el aprendizaje. Es posible que los estudiantes aprendan todavía más al tener acceso continuo a otros tipos de materiales sugeridos o no por los profesores. Así, los encuentros presenciales permiten que los alumnos observen a su modo el asunto que están estudiando. Veamos el siguiente. Tener una mayor flexibilidad. Con las clases híbridas, los estudiantes pueden organizar su tiempo de estudio de la mejor manera, dependiendo de su rutina personal o familiar. La educación híbrida supera los límites presenciales y de tiempo, ya que se puede estudiar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Siguiente, mayor aprovechamiento de las clases. Es fácil observar que los alumnos pueden aprovechar más las clases porque no se quedan solamente en las clases expositivas, sino que buscan el conocimiento antes. De esta forma es posible que el alumno aprenda todavía más, porque además de lo que el profesor presenta, tendrá acceso continuo a otros tipos de materiales sugeridos o no por el profesor. Además, la discusión que después se realiza presencialmente permite que el alumno intente observar a su modo el asunto que está estudiando. Siguiente ventaja para los estudiantes. Aproximación de la realidad escolar con el día a día de cada alumno. Además
de las dos ventajas presentadas en los tópicos anteriores, los alumnos aún pueden organizar sus estudios de la manera que más se encaje con su realidad. O sea, ellos logran encajar el periodo de estudio en su vida cotidiana. No es necesario solamente ir a una clase presencial para oír al profesor hablar y terminar el proceso de aprendizaje allí. La educación híbrida supera estos límites, ya que se puede estudiar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Esto es bastante importante. Entonces, las ventajas que tiene la educación híbrida para los alumnos. También tenemos las ventajas para la institución educativa, cuál es aprovechar el tiempo de trabajo y también la reducción de costos, ¿no? Que es bastante importante este aspecto. Ahora, la educación híbrida en el Perú. ¿Qué le depara el futuro al Perú en su entorno educativo? Pues son muchos los retos que se deben afrontar para seguir surfeando la ola, tanto de la pandemia como de la educación híbrida. Los peruanos han demostrado una capacidad de resiliencia muy alta. Esto es increíble, ¿no? Adaptando trabajos y negocios de forma rápida. Pero esta continuidad del proceso viene generando un desgaste en muchos espacios. Los anuncios recientes del retorno a las clases presenciales puede ser una solución rápida y fácil para temas como el bajo rendimiento escolar y la ausencia en las clases virtuales. Pero se debe considerar también que la teleeducación brindó oportunidades a muchos jóvenes que antes no podían acceder a la educación, ya sea porque no existían un plantel cercano a su región o por no tener un horario acoplado a las exigencias institucionales. Este retorno a las aulas de las clases deberá ser paulatino y debe mantener un cambio metodológico actualizado en las TIC, donde se le permita al estudiante optimizar su tiempo de participar activamente y en el intercambio de ideas con sus compañeros. Se debe seguir incrementando las redes de comunicación vía Internet en poblados alejados de ciudades y ajustando las herramientas de la educación híbrida según las necesidades locales. Entonces, este tema es bastante importante y debemos de considerar para poder iniciar este año escolar. Hasta la próxima. Por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal Aprende con Lexi. Hasta la próxima.